La industria norteamericana ha convertido al director en un técnico. Hay muy pocos directores que tú puedes pensar que son autores. Ese cine de autor ya no es tan presente como fue en un momento. A mí me fascinaba el cine y me parecía maravillosa las imágenes y lo que me proyectaban. La primera película que yo hice, la hice en cinta de Gabriel. Y Bonnie al principio me decía, yo no te quiero contratar, tú no vas a poder. Y yo, ¿cómo no me vas a decir eso? Mira que yo soy mujer igual que tú y tú has parido y tú sabes que se puede. Y yo veía que a veces algunos compañeros varones tenían las puertas abiertas y a nosotros nos cerraban las puertas. Y nosotros como cineastas tenemos una responsabilidad social de lograr cambio. Que si no, ¿qué estamos haciendo así para entretenernos? Ok, pues nos entretenemos y ya. Pero no, yo quiero que nuestro cine pueda hurgar y meterle el dedo a la llaga a la gente para que la gente diga, espérate, no, aquí hay otras cosas que están pasando y hay que conocer la historia para poder evolucionar. A finales de los años 80, una investigación para su proyecto de maestría condujo al reencuentro con negativos perdidos de más de 100 películas boricuas de los años 40 a 60. Su recuperación dio paso a la creación del Archivo de Imágenes en Movimiento. Ese mismo azar e intención de aventura han sido la brújula del camino de esta veterana cineasta. Hoy conversamos con la productora, directora e investigadora Inés Monjil, una mujer del cine boricua. Bueno, Inés, gracias por hacer espacio para esta conversación que no es la primera vez que la tenemos, ¿verdad? Es consistente, pero bueno, nada, este momento para mí del cine en Puerto Rico es un buen momento para mirar lo que ha pasado antes, ¿verdad? Cuáles han sido las bases para seguir caminando. Así que gracias por hacer este espacio para la conversación. Un gusto, siempre es chévere conversar y mirarnos para adentro y para atrás y para adelante. Claro, lo caminado, porque uno en el ajoro de lo que está haciendo en el momento no necesariamente pasa revista, ¿verdad? De cómo ese camino ha ido como que alimentando lo que es como el presente. Uh-huh. A mí me parece bien interesante que dentro de todos los roles que has asumido dentro del cine, uh-huh, te estás permitiendo entonces abrir una puerta donde estás dando paso más como a lo creativo, a lo que tú sí quieres decir. Uh-huh. Entonces, quería que me hablaras un poco de esos roles previos que has asumido dentro del quehacer del cine. Pues mira, ciertamente hay un momento ahora vital que me permite despegarme de el rol de producción, que es el que siempre he hecho, ¿verdad? A través de los años. Desde la estudio académico del cine, que fue pues mi formación de maestría en el 84, ha llovido bastante, y de ahí empezar a buscar espacios de trabajo que naturalmente se estaban dando más en la producción que en la parte creativa. Y pues primero el trabajo que se hizo con los archivos, con el rescate de las películas de la División de Educación de la Comunidad, que yo me siento súper orgullosa de eso, y a veces que yo digo, es que ese trabajo fue bien importante y a lo mejor si nosotros no hubiéramos hecho esa investigación, ese material se hubiera quedado perdido, quién sabe lo que hubiera pasado. Tal vez alguien lo rescataba después, pero bueno, pasó en ese momento que estábamos en el lugar correcto, en el momento preciso para que eso ocurriera. Y entonces fue llegar a Puerto Rico y empezar a trabajar en lo que fuera, porque yo lo que quería era estar en el set, trabajar en cine y hacer lo que pudiera para seguir creciendo y aprendiendo. Y ahí pues empezó el trabajo en la oficina de producción, con Nanette Rosa, que ella era la production manager por excelencia en ese tiempo. Obviamente estaba Ellen Gordon y Nanette, y con Nanette yo aprendí un montón y empezamos a hacer proyectos bien grandes en donde pues el trabajo en ese momento todavía no estaba tan compartimentalizado como está ahora, y a lo mejor en la oficina pues a veces tú tenías que hacer cosas de transportación porque todavía esos departamentos no estaban bien definidos. Y pues fue un crecimiento también que se dio por necesidad, porque en esa etapa pues yo estaba criando a mis hijos, tenía pues un apoyo limitado de una pareja y
Y entonces me recaía toda la carga, prácticamente toda la carga en mí, y el trabajo de producción era lo que me permitía tener constante ingreso. Y entonces en ese sentido eso me fue alejando del trabajo creativo. Se dieron cosas como, por ejemplo, en una época trabajé en una casa productora de publicidad que era bien exitosa y era un trabajo súper agradecido y un trabajo bien chévere en equipo, pero cuando yo traté de empezar a dirigir ahí, mi primera campaña de dirección fue una campaña de McDonald's, perdón por el anuncio, pero que fue bien chévere porque ganó Cúspide y fue la primera vez que me dejaban dirigir. Y entonces después de eso yo quería dirigir más y entonces me dijeron, bueno, sí, tú diriges los proyectos que tú traigas. Y yo, pero es que ya no soy vendedor, yo quiero dirigir. Y eso pues me frustró bastante porque también dentro de la dinámica de trabajo yo veía que a veces algunos compañeros varones tenían las puertas abiertas y a nosotros nos cerraban las puertas. Entonces pues claro, tú tenías unos roles que tenías que cumplir en tu maternidad, en la crianza, en ser pues, el breadwinner, ¿verdad? Que te obligaban a enfocarte entonces en lo que sí te podía producir. Y en ese momento en publicidad no había muchas directoras. No, bien poco. ¿No? Yo creo que la única que dirigía cosas random era Ivonne Belén, porque ella estaba en publicidad. Y como directora, yo hice alguna campaña con ella, pero aparte de ella, las mujeres no, o sea, estaban sí, pero en el lado de publicidad. Y lo otro bien interesante es que todavía hoy la mayoría de la gente que está a cargo de producción son mujeres en producción, no en dirección. Entonces, pues eso siempre ha sido para mí como que, ok, yo entiendo que nosotras somos súper organizadas, multitask, la dinámica con la gente, la cuestión financiera, pero también somos creativas y yo creo que no es hasta hace poco que empiezan a surgir muchas mujeres que tienen el espacio para trabajar en el aspecto creativo. Yo pienso también que entiendo lo que estás diciendo, estoy súper de acuerdo. También pienso, o sea, por lo menos desde mi experiencia, yo manejo el trabajo de producción como una cabeza de creativa, ¿no? Ah, no, claro. Obviamente hay unos asuntos logísticos particulares del quehacer, ¿no? Sí. Pero siento que cada vez más como que con el pasar del tiempo, por lo menos como lo vivo yo, y presumo que también es como tú asumes ese rol de productora, como que uno va haciendo como una mezcla entre, ¿verdad? Y permitiendo salir como que esa mirada creativa también en las dinámicas del quehacer. No, es que definitivamente tú tienes que tener una creatividad para acercarte a la solución de problemas, porque el trabajo de producción es solución de problemas y siempre pues tienes que tener creatividad para verlo de otro punto de vista diferente para poder encontrar esa solución. Pero me refiero a la parte en donde tú sueltas la responsabilidad del productor, que hemos estado hablando sobre esto recientemente con el trabajo que estamos haciendo con Paula Astorga, y es como, ok, el productor es el responsable de hacerle realidad el sueño a otro. Pero ahora cuando te pones tú en la posición de este es el sueño mío, entonces hay una diferencia fundamental. Porque ahí entonces es que tiene que salir de adentro de ti la visión de lo que estás haciendo y no es la parte que para mí ya es como que casi automático la solución de problemas, el montar un crew, el armar un presupuesto, el darle tracking al presupuesto para saber que estamos bien, la cuestión logística, pues sí, pero y sí hay creatividad ahí, pero el sombrero del director es bien diferente y recae más en una creatividad y en una fuerza interna, sí, más que objetiva y externa. Sí, entonces pues ahí es lo que yo creo que ahí donde está la diferencia entre una Inés y otra Inés. Y en los roles que has asumido, ¿verdad? Porque, o sea, ¿comenzaste ya como productora cuando entraste al cine o empezaste con otros roles? Creo que fuiste, ¿verdad?, coordinadora de producción. Sí, cuando yo llegué a Puerto Rico, yo los primeros proyectos fui PA.
O sea, yo llegué... Asistente de producción. Sí, asistente de producción. Y era el rol, pues, dentro del esquema, ¿verdad? Es el rol más pequeño, pero con una importancia fundamental, porque si tú haces algo que afecta, que es una escalera, ¿no? Es un esquema que si se rompe un pedazo acá abajo, pues todo se va a caer. Pero sí, yo llegué y de hecho la primera película que yo hice, la hice en cinta de Gabriel. Y fue bien interesante porque yo tenía como casi 7 meses, ya yo estaba grande, yo tenía pero 24 años, o sea, era una bebé. Y empecé trabajando en el departamento de arte porque era lo que me gustaba, pero el trabajo era físico porque pues me quedaba en el set de on-set dresser y entonces pues me tocaba mover muebles y entonces cuando yo empecé el proyecto yo lo hice con Bonnie Hoffman y Bonnie al principio me decía, yo no te quiero contratar, tú no vas a poder. Y yo, ¿cómo no me vas a decir eso? Mira que yo soy mujer igual que tú y tú has parido y tú sabes que se puede. Y ella, va a ser bien difícil. Y efectivamente, como un par de días dentro del rodaje, fue como que, wow, esto está bien fuerte porque estar on set sin el apoyo de otros compañeros, pues en una barriga así de grande, pues era bastante intenso. Así es que ahí yo me fui con los asistentes de dirección como set PA. Y después, pues, nada, hicimos esa película que era una película de guerra. Mi pobre Gabriel, él brincaba cada vez que oía los disparos y él brincaba en mi barriga y yo trataba de protegerme. Pero fue bien interesante porque sí, darte cuenta de que físicamente hay unas limitaciones, pero también como que una puerta se abre y otra se cierra y tú tienes siempre espacio cuando quieres hacer un trabajo. Y después de ahí, entonces sí, hubo un momento donde yo me fui a trabajar en noticias. Y fueron como 3 años. Y a mí me encantaba. Me fascinaba la cosa de estar en vivo. Entonces... ¿Y estabas en el departamento de producción de noticias? Estaba en noticias, en producción. Yo empecé durante la Guerra del Golfo traduciendo noticias. Y rápidamente pude empezar a entrar en producción y empecé a correr noticieros desde el primero que era por la mañana de madrugada, después hice el del mediodía y después terminé haciendo el de las 6 de la tarde. Y siempre le acuerdo a mi querida Linda Hernández, que fue mi jefa y es ahora mi colega que me está ayudando a desarrollar el proyecto de Lolita, que en un momento dado, porque obviamente la televisión no pagaba mucho, y entonces me llamaron para trabajar haciendo continuidad en un comercial y me pagaban un montón de dinero por 3 días de trabajo versus lo que yo me ganaba en el canal. Así que yo dije, pues me voy a hacer el comercial y pedí permiso. Y al final fue que no coincidieron las fechas y yo falté y entonces pues me amonestaron y me sacaron del canal. Pero Linda siempre lo que me dice es que no, yo te saqué porque tú te tenías que ir a hacer cine. Tú no te podías quedar haciendo televisión. Claro. Y entonces cuando salí de ahí me fui a hacer la película de Linda Sara con Jacobo y Blanca, que fue una experiencia bien chula. Y por ahí, tú sabes, hice continuidad. Después entonces empecé más firme con Nanette haciendo coordinación. Hicimos proyectos gigantes como Amistad, Assassins. ¿Qué más? Hicimos unas cuantas películas bien grandes. Y ahí nos permitió aprender de esta industria gigantesca hollywoodense. Es como que a través de la historia pues he podido hacer muchos diferentes roles dentro de la industria que me permiten primero tener empatía y conocer las necesidades y los problemas que tiene cada departamento. Uh-huh. O sea, yo trabajo en props, yo trabajo en vestuario, o sea que yo sé cómo se siente y cómo padecen todos esos departamentos. Y eso pues me ha ayudado también luego cuando he tenido que trabajar como gerente de producción. ¿Y cómo esa experiencia, por ejemplo, ahora que mencionas el trabajo con producciones extranjeras, ¿verdad? Que vienen a Puerto Rico a filmar, cómo esa experiencia nutre de alguna manera tu experiencia con el cine local? Yo siempre he pensado que todo el mundo que quiera hacer cine debiera trabajar, aunque sea en un proyecto como asistente de producción, en un trabajo bien básico donde tú puedas ver la magnitud de cómo se produce cine en Hollywood. No quiero decir que ese es el modelo, pero eso es un modelo industrial que fueron ellos los que se lo inventaron de alguna manera y que te permite ver cómo se va haciendo más específica la tarea de cada cual. Entonces,
Si tú ves esa magnitud, entonces cuando tú te sientas a analizar un guión para hacer un desglose, para tú poder hacer un presupuesto, ya tú puedes ver cuáles van a ser las necesidades que te van a surgir. Que a lo mejor, pues claro, hay guiones que son muy simples y que te permiten hacer un trabajo mucho más pequeño, y hay guiones que son bien grandes y que implican unos gastos y un esquema mucho más grande. Pero creo que la experiencia que te da es cuando tú ves el macro, pues entonces cuando te vas a lo pequeño, lo vas a manejar de una forma mucho más eficiente. Y creo que es importante, sí, que es importante que la gente conozca esa otra manera de producir, porque nos va a facilitar entonces hacer nuestras cosas de una manera mucho más eficiente, porque ya es un sistema que está probado, no hay que inventar las ruedas. Y pues sí, hay contradicciones, porque la gente se acostumbra a un estilo de trabajo. Hay una cuestión, ¿verdad?, que nos provoca muchos conflictos con el tema de sindicatos versus no sindicatos. Y eso es un tema pues que es delicado y que puede ser contradictorio, pero por un lado, obviamente yo soy sindicalista, yo soy miembro de un sindicato, del DGA, y siempre tengo que trabajar en esos proyectos grandes con el sindicato de los técnicos. Si yo voy a ser consistente con mi pensamiento con relación al desarrollo social de los trabajadores, pues yo voy a defender el sindicato, porque el sindicato va a proveerle a los empleados, a los trabajadores, unas ventajas, unos beneficios que de otra forma no tenemos. Por años nosotros tratamos de hacer un sindicato local, que tuviéramos nuestras propias reglas, y nunca funcionó. Y entonces pues no es hasta que viene el sindicato de Estados Unidos a imponer unas reglas aquí, no es hasta entonces que se crea una estructura en donde pues se garantizan unos salarios, se garantizan unas condiciones de trabajo importantes, a cuántas horas tú tienes que comer, cuántas horas de descanso tú tienes, si tienes que viajar, si te están pagando o no te están pagando, que son cosas que dentro de mi pensamiento, ¿verdad?, socialdemócrata, pues yo pienso que es importante que haya una protección para los trabajadores. Y pues cuando vamos a aplicar eso a nuestro cine nacional es bien difícil, porque ese sistema industrial está diseñado para un tipo de película industrial con unas salidas de exhibición y unas posibilidades de ganancia de capital, que es un esquema mucho más caro y más complejo que el sistema que nosotros podemos aplicar acá. Pero para mí lo importante es que el trabajador esté bien atendido, que estén bien cuidados, que la gente trabaje a gusto, que se sientan cómodos, que reciban un salario justo, porque pues a fin de cuentas nosotros estamos haciendo un proyecto que es para que alguien gane dinero. Uh-huh. Entonces pues regularmente hay una expectativa en unos productores de que ellos están arriesgando un montón de cosas y ellos quieren recibir unas cosas a cambio, pero también hay unas expectativas de unos trabajadores. Entonces pues ese es un tema que lo podemos discutir por bastante tiempo, y sería chévere tratar de buscar la manera de encontrar puntos medios, de encontrar una fórmula que nos permita que las personas trabajen bajo unas condiciones justas y que también los productores ganen el dinero que tienen que ganar por el riesgo y por el trabajo que están haciendo de desarrollo, y que haya un balance, ¿no? Pero sí, creo que es un tema delicado. Escuchándote, bueno, definitivamente la gesta de hacer cine, ¿verdad? Y quizás parte de las identidades que compartimos, pues, además de cineasta, de ser mamá, pues esta conciencia política, social, ¿no? Para ti, el medio como tal que has asumido como tu camino de vida, ¿verdad? Porque es lo que te has desarrollado profesionalmente y es lo que sigues haciendo. ¿El cine es una herramienta política? Hoy, definitivamente. Yo por lo menos hay proyectos que a mí me presentan que yo digo de ninguna manera gracias, bye.
Hay otros proyectos que tú más o menos ves que pues entretenimiento, puede ser, tú sabes, no es nada que están metiéndole cosas bien negativas a la gente en la cabeza. Ok, vamos para adelante. Trato siempre de vincularme con productores independientes que están haciendo cosas dentro del mainstream, pero, ¿sabes? Como ¿verdad? La posmodernidad, tratando de hacer cambios desde adentro, y esos son mis favoritos. No todo el tiempo podemos tener la suerte de decir, no lo voy a hacer. A veces tenemos que hacerlo porque tenemos responsabilidades fiscales, económicas, pero sí, y en términos de el cine que queremos hacer y el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, los últimos 3 años yo he estado parte de la Junta de Directores de ADOC, que es una organización que desde que se fundó me llamaba mucho la atención porque había una cohesión y había un grupo de gente que estaba comprometido y era, es la misión, es el propósito y nada externo me va a afectar, nosotros vamos a seguir impulsando esta visión. Y eso me ha abierto unas puertas bien interesantes porque he trabajado varias veces con Monchi Almodóvar y en el Comité de Política Pública, que realmente me encanta porque ahí podemos realmente impulsar una visión de qué es lo que nosotros queremos para nuestro cine. Y sí, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de encontrar los espacios que obviamente son bien retantes porque no hay subvención, porque hay cero apoyo del Estado. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí se hicieron las películas de ARPA y no hubo un documental. Hicieron algo de una serie que era de, ¿cómo se llama? Victoria's Secret, de la niña modelo. Eso fue el único proyecto que pudiéramos tal vez considerar medio documental, pero era más como un reality que otra cosa. Pero no hay un apoyo, o sea, no hubo una película documental dentro de ARPA. Aquí prácticamente no hay subvenciones, ni hay créditos, ni hay nada para los proyectos documentales. Y para los proyectos locales también muy difícil tener el apoyo para poder empezar a generar un volumen mayor. Suerte, ese dinero de ARPA hizo una buena gesta en la producción. Que sea un esfuerzo único, porque no es un proyecto que se va a repetir, que se lo pusieron bien difícil a los productores, casi como que parecía que te estaban poniendo todos los obstáculos posibles para que te cayera. Por suerte aquí hay una gente bien brava que dijo, es que vamos a todas y vamos a seguir por ahí para abajo, no importa qué. Pero no estoy segura de que había una buena fe realmente del Estado en términos de hacer un impulso realmente para impulsar el desarrollo de la industria nativa. Y eso como que no nos pone siempre piedras en el camino, ¿no? En vez de tratar de facilitarnos el trabajo. Y obviamente cuando estaba trabajando con Monchi en un documento de política pública, cuando estaba cambiando las elecciones el año pasado, cuando iba a cambiar la administración, y uno de los documentos que yo usé de base es el proyecto de política pública de Colombia. Entonces, claro, el proyecto de Colombia se basa en el fortalecimiento de la identidad nacional. Y eso a Puerto Rico no le gusta, al Estado y a la administración que está manejando ese Estado. Por lo tanto, pues, sabiendo que es una herramienta tan poderosa que puede no solamente reafirmar nuestra cultura y nuestra identidad nacional, sino que puede provocar unos cambios dramáticos en el pensamiento, pues yo entiendo por qué el gobierno no lo ve con la intención de impulsarlo, pero pues tenemos que seguir buscando la manera. Para ti, cuando entras al mundo, bueno, primero te preguntaré, ¿verdad? Tu maestría fue en cine, sí, desde lo académico, ¿verdad? Del análisis desde ese lugar, pero ¿cómo desde tu bachillerato, o si antes había ya como una inquietud de tu parte que te hacía como que, ¿verdad?, gravitar hacia el cine? Sí, bueno, siempre hubo una fascinación desde niña. A mí me fascinaba el cine y me parecía maravillosa
las imágenes y lo que me proyectaban. Siempre me acuerdo que una de las primeras películas que yo vi fue una película que se llamaba Poppy, que era con Alan Arkin. Era una película donde este padre tiene que mandar a sus hijos en un bote para salir de Cuba. Y entonces yo iba con mi tía abuela al cine y yo veía y yo decía, wow, este niño, hay una escena donde hay un close-up del nene y el nene está llorando porque se va a separar de su papá. Y yo le digo a mi tía, mira, él me ama, le brillan los ojos. Entonces para mí fue como el mensaje de esa imagen fue bien poderoso en mí. Y entonces, nada, siempre me fascinó el cine, pero en mi último año de universidad, en la UPI, yo estaba cogiendo un curso de filosofía de Nietzsche. Entonces yo me leí la obra completa de Nietzsche en un semestre y yo estaba, pero entregada a esa clase. Y ahí yo conocí a Tito Rosario, que es el papá de mis hijos. Y Tito, pues es el hijo, su papá es Luis Antonio Rosario Quiles, que es un director de cine, un escritor, un señor brillante. Y a través de él yo conocí a un grupo brutal de cineastas. Ahí yo conocí a Diego La Tejera, y yo conocí a Ana María García, a Alfonso Borrell, y a todos los poetas, a los pintores. Y yo me enamoré de toda esa gente. Entonces yo empecé a sentir que esta era la tribu donde yo pertenecía. Y entonces, pues nada, nosotros nos casamos súper rápido después de conocernos, y Tito se quería ir a estudiar la maestría a México y yo me quería ir a Nueva York. Y entonces, pues claro, lo convencí y nos fuimos para Nueva York, y yo acababa de cumplir 21 años. Yo cumplí 21 años y a las 2 semanas me casé y nos fuimos para Nueva York. Y entonces, pues ahí nos fuimos a estudiar la maestría, y fue un descubrimiento también del poder increíble del cine, porque nos enfocamos mucho en el cine soviético, en el documental. A mí me fascinaba el cine surrealista y trabajé mucho con el cine francés de los años 20 y 30. Trabajamos ahí una investigación sobre el cine de la División de Educación de la Comunidad con un profesor que se llamaba Jay Laida, que fue el que tradujo los escritos de Eisenstein. Era una eminencia, un señor bien mayor. Y de ahí fue que sale la investigación sobre el cine de la División y el rescate de los materiales originales. Ese asunto del rescate, hablemos un poco, vamos a detenernos como ahí, porque creo que dentro de la historia de nuestro cine es un momento muy importante, muy importante. Es que es bien importante que yo digo, si los jóvenes y todo el mundo que está haciendo cine, si tú no conoces nuestro pasado, no tienes de dónde edificar. Nosotros, ¿sabes? Cuando empezamos a hacer esa investigación, empezamos a ver las películas de la División y la estábamos estudiando desde un punto de vista, ¿verdad?, materialista histórico, marxista, que era ubicar las piezas artísticas en su tiempo y espacio, que estaba pasando en el momento que permitió que el gobierno produjera todo ese montón de películas. Y fue descubrir el poder del cine. Obviamente, empezamos a entender la historia, ¿verdad? Las películas de la División de Educación de la Comunidad las producía una oficina que era supervisada directamente por Muñoz Marín. Muñoz Marín, un tipo muy astuto, no de mi devoción, pero reconozco su astucia. Él entendió el poder ideológico del cine, porque también vienen influenciados por el cine documental se llamaba Farmer Security Administration, que era de un proyecto del desarrollo de Roosevelt, que trabajaba el desarrollo social a través del cine. Entonces, ese proyecto de la División de Educación de la Comunidad lo que vino a hacer fue a tratar de crear las bases sociales para el desarrollo industrial que le iban a meter por ojo, boca y nariz al país puertorriqueño. Uh-huh. Entonces, ellos estaban creando unas inquietudes, primero, cómo funcionaba, ¿verdad? Ellos mandaban trabajadores sociales al campo, se reunían con la gente y de ahí salían los temas que ellos iban a trabajar. Y ahí entonces trajeron a los mejores escritores del país. René Márquez, Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Valcárcel, por ahí para abajo, todos los mejores escritores de la época. Y ellos se dedicaban a escribir unos guiones y a escribir unos libros, los libros para el pueblo. Y entonces vinieron los artistas gráficos
Tufiño, Omar, Maldonado, you name it, todos los mejores artistas gráficos. Entonces había una unidad de gráfica que hacía los posters, los carteles, una unidad editorial que hacían los libros y la unidad de cine. Entonces todo el mundo trabajaba en conjunto y se producían estas películas que luego se exhibían en los campos y se reunía la gente en grupo a discutir la película. Entonces utilizaban eso de una manera con un propósito educativo, pero también era de manipulación de pensamiento. Y entonces empiezan todas las contradicciones, porque por un lado están, por ejemplo, muchas películas que trabajaban con los derechos de la mujer, como Modesta, y luego y después en la realidad estaban esterilizando mujeres sin su permiso, estaban todos los experimentos con la píldora anticonceptiva. Entonces, pues, es interesante porque el proyecto tenía un propósito realmente genuino, pero con un fin que estaba ya predeterminado por el gobierno, que era lo que ellos querían lograr con ese material. Y como ustedes decidieron ok, vamos a estudiar esto dentro de este contexto, cuando estaban estudiando. Pues cuando estaban en la maestría, los dos. Estábamos haciendo la maestría los dos y cada cual tenía sus intereses. Tito iba más por el lado social, yo iba más por el surrealismo, pero nos dio la oportunidad de que teníamos que hacer un independent story. Y yo no sé cómo fue que surgió, si fue que Tito me presentó una de las películas, yo no me acuerdo, y decidimos, vamos a hacer el independent story con este profesor basándonos en las películas de la división. Cuando empezamos a tratar de ver las películas, porque él nos dijo, fine, pues let's start seeing the films, y las veíamos junto con él, pues no habían copias. No habían copias en ningún lado de las películas. Y empezamos a investigar y apareció un archivo en Estados Unidos que estaba dentro de uno de los laboratorios y que eran los que se llamaba Expediter. Ellos se dedicaban a producir copias para el Estado. Cada vez que el Estado necesitaba copia de las películas, pues ellos las producían en ese laboratorio. Así que allí estaban depositados los negativos originales de las películas. Y entonces cuando empezamos a buscar, pues hasta que encontramos ese archivo. Pues esa gente el dueño se había muerto hacía 3 años. Y el Estado de Puerto Rico tenía una deuda con ellos porque no se había pagado almacenaje durante los 3 años que el señor había muerto. Y entonces había una deuda de $10,000. Así yo había estudiado con Luis Agrait, fue mi profesor en Humanidades, y él estaba vinculado con el departamento del Instituto de Cultura. Y hablamos con él y entonces se pagó la deuda, se trajeron todos los materiales a Puerto Rico, se pusieron en el archivo de imágenes en movimiento y a nosotros nos enviaron a la Biblioteca del Congreso a hacer un internado en archivística y preservación. Y entonces era un internship que no nos pagaban mucho, pero nos daba suficiente para estar en Washington y hacer el trabajo. Y ahí aprendimos muchísimo sobre catalogación, el contenido de cómo estaban las películas, hacer el análisis. Y entonces, cuando vinimos a Puerto Rico, hicimos un trabajo para la Fundación Luis Muñoz Marín, para crear el archivo de cine de la Fundación Luis Muñoz Marín. Luis Molina hacía la investigación en Puerto Rico y nosotros hicimos la investigación en Estados Unidos. Entonces se adquirió un montón de material y se creó el archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín. Y ahí entonces también se creó el archivo de imágenes en movimiento, en donde se depositaron todas las películas de la división. O sea que a partir de la investigación de ustedes, de ese estudio independiente y de localizar ese material, eso dio paso a que ahora mismo tengamos un espacio de archivo de imágenes en movimiento. Una colección importantísima que requiere mucho cuidado, que está en bastante olvido por parte de las agencias gubernamentales, porque ahora mismo están pasando una ley que va a transformar la manera en que se guardan los documentos históricos. Y la única persona que está trabajando consistentemente en el archivo de imágenes en movimiento es Maricel, que empezó con nosotros. Y ella está sola. Y ahí hay un trabajo, pero, gigante, porque no es solamente preservar todo lo que se hizo en el pasado y poder hacer copias nuevas. Mira, el trabajo cuando nosotros hicimos esa investigación, la película de Romance Tropical no estaba en ninguna parte.
Y nosotros buscaban los archivos. Resulta que hace como, qué sé yo, puedo decir 8 años o algo así, Maricel, a través de sus contactos con UCLA, en UCLA apareció la película. Y es una película súper importante de nuestra historia. Es la primera película sonora que se hizo en el Caribe. Es una película que utiliza underwater photography. Es bella, la película es hermosa. Y por años nadie la había visto, porque la película no habían copias. Entonces todo ese legado está perdido, está desperdiciado. Hay un montón de cosas que nunca se pudieron salvar ni recuperar porque nunca se supo dónde estaban. Y ese trabajo, pues yo realmente tengo que hacer una exhortación y unos señalamientos de que si nosotros no actuamos de una forma responsable, todo ese material se va a perder. Sí, definitivo. Y es nuestra historia visual, nuestra historia cinematográfica, que tiene que ser por necesidad una base de estudio para los jóvenes que están aprendiendo y que están creciendo en la industria. Y en tu caso, por ejemplo, hablando precisamente de la historia y de cómo eso nutre el camino, ¿qué cineastas o qué ¿verdad? Trabajadores del cine en general tú puedes considerar que pueden ser como influencias en tu camino? Si yo pienso, ¿verdad? Primero que nada quiero pensar en compañeros de la industria de nuestro cine nacional. El trabajo que hizo Ana María García con la operación para mí fue bien inspirador porque a mí me fascina la historia y me encanta los archivos, me gusta mirar para atrás y me gusta ver cómo éramos y cómo vamos evolucionando. Y su trabajo realmente me conmovió porque descubrir todo lo que estaba pasando a través de una investigación para hacer una película que tú descubres la historia del país. Y eso para mí tuvo un valor bien grande. Obviamente el trabajo de Diego de la Tejera con las películas que hizo en El Salvador, para mí es fascinante porque él se involucra en una crisis de un país en donde él, al final de su película, es bello porque ellos van caminando como con unas canastas y ellos tenían la cámara metida dentro de las canastas. O sea, ellos se meten dentro de la guerrilla. Y eso a mí me parece fascinante. Su trabajo lo tengo que destacar, no solamente su trabajo documental, pero también creo que, por ejemplo, Meteoro, para mí es una de las películas más bellas que se han hecho en Puerto Rico. Y que se hizo en Brasil, pero sigue siendo una película puertorriqueña. El trabajo que hizo Toño Rosario con la película del Arresto, que es bella, y que tiene una profundidad metafórica preciosa, porque además es una recreación histórica, pero también utiliza el material de archivo como eje de la historia y también como una parte estética. O sea, después cuando se hace la recreación de la historia del día del arresto de Albizu, el material se trabaja en blanco y negro. Entonces tiene una fusión bien bonita que mezcla una cosa con otra. Pienso que más recientemente, para mí, una de las películas más chulas que yo he visto es El Clown. Creo que esa película tiene una magia increíble y que se hizo con recursos bien limitados, pero con un corazón y con un conocimiento bien profundo de cómo se cuenta un cuento, ¿no? A nivel visual. ¿Qué te digo? Obviamente las películas de Jacobo y Jacobo como creador en su mezcla entre el cine y la poesía, porque él es fundamentalmente un poeta, aparte de ser un grandísimo actor, pues me encanta y me parece bien nutritivo para, ¿verdad? Desde un punto de vista creativo, el poder integrar las visiones poéticas dentro del trabajo cinematográfico. Y a nivel más amplio, ¿no? Más internacional, para mí el surrealismo francés y pues el español, Buñuel era uno de mis favoritos y seguirá siendo por siempre. Y cualquier proyecto cinematográfico que rompa los esquemas tradicionales de cómo se ve, de la narrativa que no sea convencional, que te obligue a ver el mundo desde otro punto de vista,
pues eso para mí es enriquecedor. Me parece súper fascinante como escucharte porque o sea, tú tienes una cultura visual, ¿verdad? Y un bagaje a nivel intelectual súper chévere que te hace, pues, como posicionarte frente al cine y al quehacer cinematográfico desde otro lugar. Entonces, me identifico como en muchas cosas porque, por ejemplo, uno tiene como un montón de inquietudes y de cosas que quieres decir. Pero entonces, en esta decisión de acompañar otros proyectos, ¿verdad? Si bien, como yo decía ahorita, hay algo de creativo también en eso, pero uno se queda así como que, ok, quiero también yo, ¿verdad? Formular mis propios enunciados, valiéndome de las herramientas del cine para contarlo. Entonces, comentaba al inicio de la conversación que por decisión, ¿verdad? Tomaste la decisión de ir caminando estos proyectos como gerente de producción, pensando obviamente en una economía y en una estabilidad en términos de tu familia para crear a tus hijos y asegurarte de que hubiese una entrada económica que sostuviera, ¿verdad? Tu casa. ¿Cómo manejabas, ¿verdad? Esa necesidad, cómo hacías como un balance también con tus inquietudes creativas y con ese asunto también como de la maternidad, ¿verdad? Haciendo la vida que hiciste y el camino que has hecho hasta ahora en términos de tu carrera. Pues es un malabarismo, es un acto de malabares porque por un lado, pues naturalmente se me empezó a dar de una forma positiva la producción, aunque no necesariamente siempre me llenaba. Y entonces de repente surgían oportunidades como, por ejemplo, después que hicimos el proyecto de raíces del Banco Popular, que yo conocí a Huelmo y a otro grupo de gente, Huelmo quería hacer un video. Y yo le dije, yo voy a hacer el video. Vamos a hacerlo, no hace falta, olvídate, parle pana, vino Leslie hizo la iluminación, Sonel creo que hizo parte de cámara, estábamos 4 panas. Y fue súper chulo porque es un video que se llama Medio Pocillo y que es un video bastante corto, pero lo hicimos sin nada de recursos. Raúl Marchán después me lo editó y fueron todo el mundo trabajando voluntariamente. Y eso me da una riqueza porque en la investigación de cómo yo quería contar la historia para hacer un videoclip que tuviera una referencia con la letra, pero que no fuera literal, sino que fuera una representación metafórica de la letra. Uh-huh. Y entonces se dieron ese tipo de proyectos. O sea, no han sido súper comunes y por eso es más difícil porque pues no es lo mismo uno levantar el dinero o tener recursos para hacer proyectos así. Pero se dio el espacio a que de repente podía expresar y hacer cosas desde mi punto de vista como de creación artística. Y entonces pues balanceaba, ¿no? De repente cuando surgía esa posibilidad, pues yo la agarraba. Yo no me paguen, no quiero cobrar. Ahora recientemente hice un documental bien bonito que se llama De Tribus y Máscaras y es de un proyecto de Taller Salud en Loíza, con unos nenes que estaban haciendo un taller de máscaras de coco, pero parte del taller de ellos es un taller sobre justicia juvenil, racialidad, masculinidades saludables. Ellos participan en este taller de formación humana, pero estaban involucrados en un proyecto y fue bien cómico porque yo estaba trabajando con Harold Hopkins en hacer un video de puya. Y entonces queríamos unas máscaras de gigante. Pues vamos para Loíza, que ahí hay un muchacho que se llama Juan Pablo Vizcaíno, que hace unas máscaras bien nítidas. Entonces cuando llegamos al taller de El Ancón, allí estaba Juanpi, estaba Huelmo, estaba Yamilí y un grupo de Taller Salud estaban haciendo el taller de los nenes. Y yo dije, espérate, yo quiero hacer el video de puya, pero yo voy a hacer un documental de estos nenes porque es que el trabajo que están haciendo es demasiado importante. Y entonces conseguí unos micro donativos de la Fundación de las Humanidades y con ese dinero hicimos un documental de 20 minutos que quedó bien bonito. O sea que en cierta medida como que tú
dentro de ese camino y esa carrera como productora, como gerente de producción, trabajando con películas, ¿verdad? De estudio, digamos, y con todo ese andamiaje, tú misma como que creas ciertas oportunidades para poder conectar y nutrir tu parte creativa y de lo que tú sí quieres decir. Exacto, y se convierte casi como en una cuestión pasión, pero no financiera. Entonces, la disyuntiva es, yo no he podido ser capaz de desarrollar una carrera como directora, pero lo hago por pasión. Entonces, cada vez que yo pueda encontrar ese espacio, yo lo agarro. Y entonces, pues me voy por ahí, aunque sea no necesariamente pensándolo en parte de una carrera profesional en el momento, sino que yo sé que eso es un material que me sirve a mí a largo plazo. Como director y como productora, compartiendo con tantos directores tan diversos. O sea, trabajando directamente con directores desde Spike Lee, por ejemplo. Obviamente, directores y directoras aquí también, pero, por ejemplo, pensando en ese tipo de cine, ¿no? ¿Cómo, o digamos, se convierte eso como en parte de tu alimento? Sí, es una inspiración y realmente pues hay muchas veces que tú ves, porque la industria norteamericana ha convertido al director en un técnico. Hay muy pocos directores que tú puedes pensar que son autores. Ese cine de autor ya no es tan ¿verdad? Tan presente como fue en un momento. Ahora, cualquier director técnico, pues son los que más hacen las series de televisión, las películas un poco más comerciales y más livianas. Pero de repente tú te encuentras a un Spike Lee. Y ese proyecto de Spike Lee fue maravilloso porque se llama She's Gotta Have It. Era una película que él hizo en el 80 y algo, 86. Y después ahora, en el como 2016, él la convierte en una serie. Puerto Rico, hay una escena porque hay 2 actores puertorriqueños importantes en ese cast, que son, ¿cómo se llama? El gordo, Fat Joe, y Anthony Ramos. Y entonces pues hay un episodio en donde ellos vienen a Puerto Rico a traer unas ayudas después del huracán. Eso es en la historia. En la parte de producción, cuando Spike Lee decide que quiere venir a Puerto Rico, la primera asignación que envía es: yo quiero conocer a todo el mundo que esté haciendo cosas en Puerto Rico que sean rompiendo con los modelos coloniales y con el aparato del Estado. Entonces, la primera reunión fue traer a todos los sindicalistas, a los artistas, a los escritores, a los santeros, a los músicos, a los pintores. Hicimos unas entrevistas como, qué sé yo, duraron como un día entero. A Tito Callá, que él quería conocer, y él quería conocer a todo el mundo porque él quería tener una imagen más amplia de qué estaba pasando. Cuando empieza primero el rodaje, hay una escena que es bastante interesante porque yo no entendía cómo él la iba a filmar, porque el personaje principal está parado frente a la estatua de Colón y está dando un discurso en contra del imperialismo español y en contra de Cristóbal Colón. Y entonces esa escena continuaba en diferentes lugares, y uno de los lugares en donde él iba a filmar era en la tumba de Albizu. Cuando nosotros llegamos al cementerio a hacer el scout, a ver el lugar, la tumba de Albizu estaba destrozada. Y él dijo: búscate permiso, averigua cómo lo hacemos, y yo quiero una lápida nueva. Y nosotros hicimos una lápida nueva para la tumba de Albizu, que fue súper emocionante. Y el día de rodaje, esa discusión y ese monólogo de él en contra de Colón y del imperialismo español se daba en La Perla, se daba en la tumba de Albizu, se daba en una muralla, se daba al frente de la Plaza Colón. Y entonces la forma en que él editó eso fue precioso y bien poderoso. Entonces era como que cuando llegamos a filmar frente de la tumba de Albizu, yo no paraba de llorar. Yo tenía una emoción tan grande porque era la primera vez que yo podía trabajar con un director de ese nivel que tuviera un respeto tan profundo por nuestra historia.
Y él, o sea, de verdad que fue bien bello verlo trabajar. Verlo trabajar fue bien bonito. Y tú sabes que tú puedes hacer un cine comercial y tú puedes meter todo este montón de información de la historia y de la política nuestra y del trabajo de la liberación nacional. Tú lo puedes meter también dentro de una historia que es comercial. Uh-huh. Y eso para mí fue una lección, una gran lección. En términos, si miramos así hacia atrás a tu historia, pensaría que quizás que este proyecto de Spike Lee es uno de los proyectos que como que más llevas en el corazón. Puede haber otros, ¿no? Pero como que de momento escuchándote hablar, me parecería cuál quizás ha sido alguno que ha sido como el más retante, pensando siempre que los retos grandes, y nosotros desde producción lo que hacemos son misiones, es trabajar con cosas que pueden salir mal, ¿verdad? Y nos preparamos para que no, o estamos bregando con variables todo el tiempo, todo constantemente, pero si miras para atrás, pasas revistas así como de tu camino, ¿hay algún proyecto que haya sido particularmente retante, que te haya hecho como crecer precisamente por lo complejo, o qué fue? Pues mira, todo depende de cómo veamos lo que son retos. Porque, por ejemplo, retos físicos, la película que hicimos que se llamaba Perfect Getaway fue súper retante porque nosotros estábamos todos en exteriores, solamente tuvimos un día de interiores y estábamos a través de toda la isla. Nosotros filmamos en San Sebastián, filmamos en Aguadilla, filmamos en Cabo Rojo y siempre eran condiciones bien extremas porque la película lo pedía. Entonces, pues filmar, por ejemplo, en la cascada de Gozalandia, en un momento en donde la cascada de Gozalandia no es como ahora que tú bajas por una acera, pues aquello fue brutal porque había que traíamos gente de la Defensa Civil a preparar escalones en la tierra, tú tenías que subir y bajar equipo, teníamos una grúa gigantesca para bajar el equipo desde la grúa hasta el fondo abajo de la cascada, y o sea, era físicamente bien retante. Y fue súper chula la producción, tenía un buen productor que era un tipo empático, que era divertido y que teníamos una conexión de mucho respeto y de mucha igualdad, y él respetaba mi trabajo y obviamente cuando tenía que llamar la atención de algo, pues lo manejábamos. Trabajé unos proyectos con el grupo de Happy Madison, que es la compañía de Adam Sandler, que dentro de todas las críticas que han habido ahora, recientemente con él, obviamente porque la mayoría de esa gente son todos judíos y tienen su mentalidad sobre el Estado de Israel y todas las cosas que nosotros sabemos que están mal, pero dentro de la práctica de trabajo interna del equipo de trabajo de ellos, había un productor que la gente le tenía pánico. Y ese señor, él me llamaba la atención. Yo decía, este señor todos los días él me llamaba la atención, todos los días. Era una crítica, pero cuando yo me doy cuenta de lo que él me está tratando de enseñar es, tienes que cuidar al crew. O sea, las discusiones de él eran porque no había suficiente craft service, porque las condiciones, hacía falta tener espacios de refrescar a las personas. Todo el tiempo era, esta gente, y la conversación de él era, esta gente están trabajando fuera de su casa, trabajando de 12 a 14 horas todos los días. Para mí es fundamental que tú los tengas bien atendidos. Y si tú estás fallando en esto, tú lo tienes que corregir. Y eso para mí fue una enseñanza. Y yo dije, tú puedes ser un director que a la gente, un productor que a la gente te teme, porque tú eres un tipo bien exigente. Pero si tú me estás exigiendo a mí para proteger a tu gente, olvídate, tú dime lo que me tengas que decir, que yo me voy a acatar y voy a hacer lo que tenga que hacer para mejorar mañana las condiciones de trabajo para todo el mundo. Y eso, pues, tú sabes, es una enseñanza bien nítida también. Mirándote así como mirando tu camino, todo lo que has pasado, ¿verdad? Todos los procesos. ¿Cómo tú te visualizas de ahora en adelante, ¿verdad? Dentro de este asunto de la gesta del cine puertorriqueño. Pues ahora mismo yo siento que llegué a una etapa en donde la necesidad económica ya no es tan importante, porque pues he tomado buenas decisiones a través de la vida y he podido manejar cosas que me están permitiendo tener mayor tranquilidad. Ya tengo 62 años, yo digo, bueno, en cualquier empresa
a los 30 años de labor ya te hubieras retirado, pues yo llevo 38 y yo quiero ya como que pasar a otro plano. Estoy trabajando un proyecto con un productor y director de Nueva York y de Los Ángeles, que es una historia sobre los Borinqueniers. Entonces es una producción, es una producción norteamericana y puertorriqueña, pero es un tema bien poderoso. Y es una historia que yo quiero que se cuente, porque la idea es reconocer el valor de esa unidad del ejército que era 100% puertorriqueña y todas las injusticias que le hicieron y que le hizo el ejército norteamericano y de cómo estos individuos pues trabajaron su desarrollo emocional y su valor y rescataron el valor que ellos tenían como individuos dentro de esa presión. Entonces ese tipo de proyectos, si llegan a mí, yo los voy a abrazar y los voy a trabajar como productora. Pero quiero que sean cada vez menos. Ahora mismo, el proyecto de Yo Soy Lolita Lebrón, que es el documental que llevo ya desde el 19 investigando y trabajando, y ahora gracias Arlene, yo te amo, que me está ayudando a llevarlo a otro nivel y a verlo crecer y saber que esto puede volar hasta unos lugares que no me puedo imaginar ahora mismo. Esos proyectos son un compromiso. Esos son los proyectos donde yo quiero meter toda mi energía sin pensar, como he hecho hasta ahora, en que eso no es un proyecto para ganar dinero. Es un proyecto para ganar paz mental y para ganar un impulso y un impacto social fundamental que yo creo que nosotros como cineastas tenemos una responsabilidad social de lograr cambio. Que si no, ¿qué estamos haciendo así para entretenernos? Ok, pues nos entretenemos y ya. Pero no, yo quiero que nuestro cine pueda hurgar y meterle el dedo a la llaga a la gente para que la gente diga, espérate, no, aquí hay otras cosas que están pasando y hay que conocer la historia para poder evolucionar, porque si no, nos vamos a quedar patinando sobre lo mismo. Y ese proyecto tiene ahora mismo un 90% de mi atención, porque lo tengo de compromiso, porque además me parece fascinante el encuentro con Lolita, de encontrarme con ella en una dimensión, ¿verdad?, más allá de la plástica, porque el proyecto ha empezado siendo un proyecto de compilación de pietaje histórico y pues si eso tiene ¿verdad?, como hemos hablado, tiene un impacto en términos objetivos de la trama. Esa es la historia, esto fue lo que pasó. Ahora es cómo nosotros lo vamos a contar para que sea un proyecto nuestro, no un proyecto necesariamente objetivo, sino Inés tiene un punto de vista sobre esa historia objetiva, que tampoco lo es tanto porque esos materiales que existen, que están depositados en archivos, fueron creados por los medios corporativos norteamericanos con un punto de vista muy particular de ellos, tratando de aplastar una vez más los movimientos revolucionarios. Y ese es mi compromiso. Y después de eso, mi proyecto es un largometraje de ficción basado en la novela de Los Vapores de Sor Emilia, que es una trilogía de novelas de Pancho Velázquez, que es un escritor fabuloso, maravilloso, un tipo con una profundidad intelectual increíble. Es un trabajo, su trabajo literario no es muy conocido por mucha gente, excepto en los círculos literarios de gente en Puerto Rico que han conocido y aprecian el trabajo de él. Y esas son mis metas, ¿verdad?, a corto mediano plazo. Uh-huh. Y pues nada, tratar de ver de qué manera podemos también ayudar a educar a otros, a seguir impulsando, ¿sabes? Tengo mis hijos también que están encaminándose en la industria. Camila está trabajando mucho conmigo en los proyectos en producción y pues esa parte, ¿verdad?, de abrazarla y de ayudarla a guiarla con una experiencia que yo creo que ha sido bien positiva.
pues para mí también es parte de mi compromiso, ¿verdad? De vida. Igual Francisco está trabajando con luces y es un tipo bien curioso y bien fiebrú y entregado y se pasa leyendo y está, tú sabes, creciendo. Y Gabriel, que está en Nueva York, también la parte gráfica del cine también le interesa seguirla desarrollando. Y eso ayudará a seguir creciendo y a que crezcamos todos. Mientras estamos ayudando a los otros, también crecemos nosotros. Sí, me parecería definitivamente que como que, aunque es parte de tu identidad sigue siendo ser mamá, ahora como no necesariamente estás maternando directamente como cuando eran más pequeños, también el camino de tu trayectoria, ¿verdad? Profesional te lleva como a otro punto ahora, ¿no? Donde estás más conectada contigo, escuchándote un poco más, así que es como el superpoder de cuando nos hacemos grandes, ¿verdad? De mirar, de pasar revista de lo que hicimos y ver de qué manera entonces como que de dónde nos posicionamos ahora y cómo eso puede como que impactar. Así que creo que es como poner todos los superpoderes en manifiesto. Yo que lo veas así porque yo me acuerdo que siempre yo decía, yo voy a ser directora cuando sea grande. Pues vamos, ya soy grande, ya me toca. Pues ahora es que sí. Vamos. Pues qué bueno, pues gracias Inés por este rato de conversación. Gracias. Súper rico. Siempre un gusto. Este proyecto especial es una producción de Ruta Crítica con el apoyo del Caribbean Culture Fund y Luciérnaga Morada en colaboración con la plataforma de periodismo feminista Todas. El concepto, investigación y entrevistas están realizadas por Arlene Cruz Alicea. La producción a cargo de Banchi Emanueli. Dirección técnica por Ariela Nexi Lavau. Edición por Natalian Feshol. Maquillaje y pelo por Ibelka Hurtado. Música por Yadiel Gómez. Diseño gráfico y animación por Josué Oquendo. Grabado en Rabbit Media. Conecta con Todas PR para un perfil de esta cineasta. Síguenos en plataformas de podcast, en redes sociales y en el canal de YouTube de Ruta Crítica.